Bueno, me van a permitir que empiece por el final, porque me parece bastante interesante algunas de las cosas que me comentan. Dicen que están trabajando con los afectados directamente. No sé por qué a los afectados que están representados por Facua se les excluye, porque nosotros no tenemos absolutamente ningún contacto con la Comunidad de Madrid en ese sentido. Es más, de las pocas reclamaciones que a día de hoy están resueltas, se han resuelto con, digamos, la mediación directa entre Facua y las entidades financieras. La Dirección General de Consumo no nos ha resuelto hasta hoy absolutamente ninguna de las reclamaciones que tenemos abiertas. Entonces, bueno, es el primer punto. Luego, los únicos responsables están en el juicio y hay que respetar los procesos judiciales, por supuesto, pero como he reseñado en mi intervención, el problema es que no hay que llegar al juicio. El problema es que hay una serie de cuestiones administrativas que se pueden desarrollar. Hay una legislación autonómica que hace que se deba de agotar esa vía antes de acudir a juicio. Es obvio que hay que respetar los procesos judiciales y, como he iniciado mi intervención diciendo, que hay un culpable directo y que son los que se están enjuiciando. La cuestión es que hay que abordar qué caldo de cultivo había para que esos culpables hayan podido cometer ese fraude. Y es ahí donde, permítame que difiera, no me parece que se estén tomando las medidas adecuadas. Me he referido a los datos recogidos en los medios, pero además he hecho referencia a que incluso esos datos que están recogidos en los medios, que como decía la portavoz de Ciudadanos, coinciden con los que se han ofrecido en la Cámara o en esta comisión, la cuestión está en que también es una información muy poco clara y muy poco transparente, porque se habla de expedientes incoados. Incoar un expediente significa iniciar un expediente, no significa cerrar el expediente ni llegar a una conclusión. Entonces, no tenemos absolutamente ninguna información de en qué han derivado esos expedientes, de si esos expedientes se han archivado o si han derivado en una sanción. Que en el caso de que haya sido una sanción, qué cantidades se han impuesto, porque es obvio que no han sido disuasorias, que no han sido suficientes, si esas sanciones efectivamente se han cobrado y si esos expedientes han servido para tomar medidas cautelares. La información que nosotros tenemos es que no han servido para tomar medidas cautelares. Desconocemos si se han resuelto esos expedientes. Luego, las denuncias que se han presentado con anterioridad, sí que se han presentado, las he mencionado aquí, desde los colegios de odontólogos se han advertido que se estaban dando esas irregularidades y de Facua hemos denunciado la publicidad engañosa porque además era una publicidad, como he dicho, muy agresiva, era muy constante en todos los medios de comunicación, invirtieron muchísimo dinero en esa publicidad, tenían muy claro el perfil de personas al que se dirigían. Y además se utilizaban incluso logos de administraciones de una manera torticera porque se indicaban, no le puedo decir que sea específicamente el caso de la Comunidad de Madrid, porque el que recuerdo en concreto era en Andalucía, pero entiendo que el modus operandi era igual en todas las comunidades autónomas. Para decir que había una licencia concedida de apertura, se decía que tenía como el respaldo de esa administración, cuando eso es un mal uso de esa información, porque eso no es así. Se hablaba de subvenciones, cuando en el imaginario de todos los ciudadanos la subvención está vinculado a la administración pública y no eran subvenciones. Nosotros nos dirigimos a Idental precisamente antes de presentar nuestras denuncias en consumo y Idental nos respondió que, bueno, que subvenciones se refería a ayudas y que esas ayudas eran privadas, pero mantuvieron en la publicidad que se trataba de subvenciones. Eso nosotros lo hemos venido advirtiendo desde 2017, es decir, no hemos estado de brazos cruzados, además de tramitar reclamaciones particulares, digamos, de personas a las que les ha afectado por mala praxis el mal comportamiento de Idental. Entonces, bueno, aclarado eso. En cuanto a la póliza de responsabilidad civil, que es algo que me han preguntado desde varios grupos, la carta que nosotros recibimos, que tengo aquí una copia, como digo, es de agosto de 2018 y lo que se dice es, lo voy a leer textualmente, si soy capaz de encontrar exactamente el dato. Dice: como profesionales responsables de los centros de Idental constan en los archivos de la correspondiente unidad administrativa los siguientes en su calidad de directores asistenciales. Y aparece la plantilla. Se informa asimismo que la póliza de seguro de responsabilidad civil de estos centros sanitarios la tenían contratada con y dan el nombre de la empresa de seguro. Punto. No dice nada más. Solo se nos da esa información. Como digo, esta carta es de agosto de 2018. Tenemos otras de la propia empresa de seguros, que como digo, nos dirigimos directamente a ellos, en la que nos dan
exactamente el número de póliza, nos dan el nombre de la mercantil y nos dice, a su vez le informamos que la citada póliza fue anulada con fecha del 31/3/2018. Dicho contrato de seguro incorporaba una cláusula de limitación temporal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 73.2 y 3 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de contrato del seguro, por la que solamente quedaban amparadas las reclamaciones efectuadas durante la vigencia del contrato. ¿Qué medidas se han tomado a partir de aquí? Lo desconozco. El registro, como decía con anterioridad, en el que siguen apareciendo 4 centros de iDental que siguen todavía activos, es el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, la publicidad, como digo, no ha tenido control. Desde las administraciones autonómicas se puede tener ese control. Yo decía que hay legislación suficiente, las competencias son autonómicas y, bueno, en este caso lo que hay que hacer es aplicar. Hay que tener celo en las inspecciones, hay que reforzarlas, hay que tener especial cuidado con los centros sanitarios, porque, como decíamos, bueno, no es como abrir cualquier otro negocio. Por eso pedimos que esas inspecciones, que se refuerce la legislación existente, reforzando esas inspecciones. Es importante destacar, como bien señalaban los compañeros del Grupo Socialista, que no hay cobertura de sanidad pública para la salud bucodental. La salud bucodental está en el mercado libre. No hay absolutamente ninguna regulación en torno a los precios, en torno al servicio que se presta, en torno a la calidad de los materiales. Evidentemente hay una legalidad en cuanto a los materiales que se implantan, pero consideramos que debiera haber un control muchísimo más exhaustivo, porque queda al mercado libre y derecho a la salud bucodental tenemos todos, los que tienen recursos para permitírsela y los que no los tienen. Entonces, bueno, sobre las historias clínicas no tenemos datos, tampoco nosotros, sobre cuántas historias clínicas se han recuperado. Como decía, nosotros, digamos, la única relación que tenemos es la plataforma web que se dispuso para que los afectados pudieran acceder, que además no funciona, como he mencionado. No nos consta que haya habido medidas cautelares en este sentido. Y en cuanto a la Audiencia Nacional, el proceso, bueno, es un proceso penal que está con los delitos que se han mencionado. Desde Facua nos ha interesado personarnos como acusación particular porque entendemos que de esa responsabilidad penal después se desgajará una responsabilidad civil, que es la única manera en la que los afectados van a poder tener un resarcimiento por el daño que se les ha hecho. Entonces, bueno, en ese sentido no nos hemos centrado en las administraciones públicas. Entendemos que es algo que quizás no estaría de más que se hiciese, pero no es nuestro objetivo principal, dada la situación de emergencia en la que se encuentran los afectados. Bueno, como he mencionado al principio, las reclamaciones están siguiendo su curso. Gracias al proceso que hay abierto en la Audiencia Nacional, las financieras están parando el reclamo. Claro, el tema de las cláusulas abusivas, la principal que había era esta. La principal que había era que se desvinculaba el servicio que se estaba prestando de la financiación, algo que es completamente ilegal, porque eran contratos vinculados a un servicio, ¿no? Y, bueno, como digo, las personas tenían un perfil socioeconómico muy determinado. Creo que cualquiera podríamos caer en ese tipo de situaciones, porque con el tema de los contratos uno firma lo que le pongan por delante porque lo que quiere es acceder al servicio, y tampoco todos tenemos conocimientos legales como para saber hasta dónde pueden llegar, o incluso hay una desproporción en las fuerzas, ¿no?, que también está contemplado en la legislación, ¿no? El contratante, el que ofrece el servicio tiene un poder sobre la persona que lo está contratando que no tiene capacidad para imponer sus condiciones. Señora Castellano, le queda un minuto. Bueno, competencias para poner un odontólogo referente, considero que sí se tienen, porque eso se puede establecer en las condiciones para la apertura del negocio. No tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que se preste una atención sanitaria, y consideramos que es imprescindible, porque precisamente para no dejar abandonado al mercado libre algo que es vital para los consumidores. Muchísimas gracias a todos.